cronológicamente con algo que dijo la vicepresidenta en Queruclor, que habló de los derechos especiales de giro, que se vio como un respaldo a la negociación que se está llevando adelante con el Fondo Monetario. Saber cómo lo interpretaste y, por supuesto, luego de esto meternos con la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, buenas noches, Iván. Gracias por la invitación. El primer punto a tener en cuenta en cómo interpretar cualquiera de los anuncios que los líderes de nuestra coalición hagan es el hecho de que se alcanzan síntesis siempre con la idea de cuidar a la Argentina. Con el Fondo Monetario Internacional lo que enfrentamos es una carga de deuda enorme que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó en el año 2018, entre el 2018 y el 2019, 45.000 millones de dólares de deuda que no se utilizaron para nada que tenga que ver con aumentar la capacidad productiva de la Argentina. Se utilizaron en buena parte para pagar deuda insostenible a acreedores privados, en lugar de reestructurar esa deuda como hizo nuestro gobierno, y en financiar salida de capitales de la Argentina, poniendo a los intereses electorales de Juntos por el Cambio por encima de los intereses del pueblo argentino. Lo que ahora estamos haciendo es negociar con el Fondo Monetario Internacional justamente para resolver el problema, el daño que la administración previa le hizo a la Argentina. Y la prioridad es obtener un buen acuerdo, un acuerdo que como base tenga nuestra visión de cuál es el camino para tranquilizar a la economía argentina, y en el mientras tanto toca tomar decisiones. Lo que justamente se anunció tiene que ver con poder evitar cualquier situación disruptiva mientras negociamos este acuerdo y poder construir las condiciones que le van a permitir a Argentina enfrentar una carga de intereses de deuda externa que sea sostenible en unos plazos que sean sostenibles. Y ese es el camino por el que estamos transitando. Cuando uno mira, digamos, los vencimientos, los gestos, tanto del Ministerio de Economía como de, en este caso, de la vicepresidenta, los plazos que se hablan a veces son trascendidos, pueden ser falsos, digamos, también te tenemos a vos como para tener alguna certeza mayor sobre eso. ¿Se está pensando en un acuerdo con el Fondo Monetario para antes que finalice este año o no? Todas las posibilidades están abiertas. Como decía, lo más importante es que el acuerdo sea bueno, en lugar de que sea rápido. Si es bueno y rápido, bueno, mejor. Pero lo importante es que sea bueno y para eso hay que poder generar las condiciones adecuadas. Y estamos en el seno del multilateralismo, en las negociaciones y en los diálogos con los distintos países del mundo, poder corregir parte de las condiciones que hoy dañan a los países de ingresos medios, incluyendo a la República Argentina, como el hecho de que se pagan unas sobretasas de interés, que para Argentina son alrededor de 1.000 millones de dólares, un poquito menos cada año, que es algo que se acordó en el año 2018 sin que se haga nada desde el gobierno previo para quitarle esta carga a la Argentina. Y ahora, como te digo, en cuanto a los tiempos, todas las posibilidades están abiertas. Mejor hacerlo bien que rápido. El gobierno anterior negoció un programa en 3 semanas y ya vimos lo que ocurrió. La economía argentina se deterioró profundamente luego de ese programa y lo que nosotros buscamos es que ocurra exactamente lo contrario. Estaba revisando, si mal no recuerdo, y corregime si me equivoco, que durante el programa que firmó, digamos, el gobierno de Macri, en 2 instancias, en los 2 acuerdos, digamos, o en el acuerdo y en su actualización, por llamarlo de alguna manera, había muchas limitantes a la intervención en el mercado de cambios, de diversas maneras. ¿Crees que eso puede ser un factor que el Fondo Monetario Internacional ponga a negociación? Es decir, no sé, el desarme del cepo, la eliminación, una administración distinta, ¿o es algo que a lo mejor el fondo pida y la Argentina hoy no lo pueda permitir y entonces, según tus palabras, el acuerdo es con las condiciones que pone la Argentina y eso no se toca? ¿Se está dando ese debate? A ver, nosotros somos una república, somos un soberano y como tal, y desde la conducción que el pueblo argentino nos ha otorgado, nosotros conducimos con nuestra visión de lo que Argentina necesita para tener una economía que genere trabajo, una economía que cada año agregue más valor, que sea más dinámica de lo productivo y que sea estable. Y ese es el contorno en el cual se dan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Es cierto lo que decís de lo que ocurrió en el programa previo, el programa Stand-by que acordó el gobierno de Juntos por el Cambio.
En primer lugar se dijo, van a llegar estos 56.000 millones de dólares, que eran primero 50.000 millones de dólares, después extendido a 56.000, y no los vamos a tocar. Van a estar ahí para mostrar que hay dólares, que hay liquidez, y eso va a restaurar la confianza de los mercados en el proyecto que tenía el gobierno anterior. Fue mal y poco tiempo después dijeron, bueno, vamos a usar una parte para pagarle a los acreedores. Y ahí es donde se empezaron a ir los dólares. Tampoco funcionó, nunca se restauró la confianza y después dijeron, vamos a utilizar otra parte para intervenir en el mercado de cambios y evitar tener que poner controles o que haya una mayor depreciación. Y así fue como se fueron yendo los dólares. En esta situación es diferente. El acuerdo que tengamos va a ser un acuerdo que definamos nosotros y quienes vamos a conducir vamos a ser nosotros sobre la base de cuidar al pueblo argentino, más que cuidar intereses electorales. Permitime la insistencia, está en... y lo que puedas contar obviamente, ¿está en debate o no la flexibilización o el desarme no me gusta decirle cepo, de los controles de cambio? No, eso es una cuestión que en nuestro programa, por supuesto que apuntamos a un horizonte en el cual las regulaciones de la cuenta de capital y los controles de cambio sean diferentes. Un esquema que nosotros llamamos regulaciones macroprudenciales, que lo que hace es desalentar la inversión especulativa de corto plazo, capitales que entran a obtener un retorno inmediato y que están todo el tiempo viendo cuál es el momento ideal de irse y que no invierten en la economía real. Desalentar esos, pero alentar la inversión en la economía real. Ahora, para poder llegar a ese esquema, partiendo del punto en el que hoy la economía argentina está, hace falta tiempo, porque hace falta que el Banco Central pueda acumular reservas en mayores niveles. Y las reservas no se acumulan de un día para otro. Al fin y al cabo se acumulan reservas cuando el país logra incrementar sus niveles de exportaciones, de modo tal que puede tener los dólares para financiar las importaciones que el crecimiento económico requiere y al mismo tiempo poder tener una posición más resiliente en el frente externo. Y eso no es algo que se logre de un día para otro. El gobierno anterior lo que hizo fue dejar a la Argentina en el tiempo de la escasez del recurso más escaso, los dólares. Se tomó deuda en dólares y no aumentó la capacidad de generar divisas. Nosotros lo que estamos haciendo es resolver ambas partes del problema, reestructurando las deudas en dólares e imponiendo un modelo productivo que le permite al país que aumente su capacidad productiva y también la capacidad de generar divisas. En el último encuentro en Venecia se hablaron de una suerte de, lo voy a decir rápidamente y corregime si estoy incurriendo en algún error, de fondo anticíclico con los derechos especiales de giro que, lo voy a decir muy brutalmente, pero que sobren y que eso puedan ser asignados a países vulnerables de ingresos medios. ¿Por qué eso es importante? Digamos, ¿por qué para vos eso es importante? ¿En qué consiste concretamente? ¿Y en qué beneficiaría a la Argentina, que me imagino que es el objetivo último? Bien, bueno, primero vamos a hablar de los derechos especiales de giro, que no es un concepto al que la gente esté tan acostumbrada y que está tomando mayor visibilidad en estos tiempos, ¿sí? El derecho especial de giro no es una moneda, pero es el derecho a adquirir cierta moneda, que es básicamente cambiarlo por reservas. Lo que ocurrió fue que en el contexto de la pandemia, en el seno del multilateralismo, un conjunto de países, en los cuales Argentina tuvo un rol muy importante, abogaron para que el Fondo Monetario Internacional haga una nueva emisión, una nueva asignación de derechos especiales de giro y que eso se pueda distribuir entre los países miembros del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el sentido de eso? Que los países tengan más liquidez. En algún sentido, cuenten con más reservas que le dé el respaldo para las políticas macroeconómicas que se necesitaba llevar a cabo en el momento de la pandemia. En el año 2020 no se pudo avanzar en eso. En el año 2021, luego del cambio de la administración de los Estados Unidos, se terminaron de alinear las voluntades y se logró que se emitan 650.000 millones de dólares, el equivalente a eso, derechos especiales de giro. Algo muy bueno para el mundo, algo que celebramos, que fue posible
debido a los liderazgos positivos que formaron parte de este proceso. A la Argentina le van a corresponder alrededor de 4.350 millones de dólares. Bienvenidos. Bienvenidos porque en un contexto en el cual estamos construyendo más resiliencia en el frente externo, que venga estos derechos especiales de giro, esta suerte de dinero, nos permite tener más capacidad de acción para todo lo que Argentina necesita afrontar en el plano económico. Lo que planteás, Iván, es qué hacer con aquellos que le tocan a países que no los necesitan. Claro. Digamos, no sé, los Estados Unidos, Francia, España, países que hoy no tienen necesidad de aumentar sus niveles de reservas o que no los van a utilizar. O pueden aumentar sus reservas, pero que esos derechos especiales de giro no los van a utilizar. Bueno, aquí nuevamente Argentina, de la mano de un conjunto de países emergentes y inicialmente empujando junto a México, hemos planteado que se cree un mecanismo para redistribuir esos derechos especiales de giro de los países que no los necesiten hacia los que sí le pueden dar un uso. Y en eso se está trabajando y se están dando pasos importantes para lograr ese resultado que beneficiaría a las economías que tienen situaciones más adversas. Ahora le quiero dar el pie a la mesa, Estefanía, pero decías recién, hablabas de la pandemia del 2020. Argentina, en relación al PBI, gastó menos que, por ejemplo, el Brasil, corregime si estoy, pero estoy casi seguro que es así, que el Brasil de Bolsonaro, con todo lo que implica, digamos, la reacción que había tenido Bolsonaro frente a la gestión de la pandemia. Primero, si esto efectivamente fue así y fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, Argentina lo que hizo fue definir desde el gobierno nacional y con el liderazgo de nuestro presidente, se definieron un conjunto de principios para cómo abordar y afrontar la pandemia. El primero fue: la salud está antes que todo. Y por eso se adoptaron ciertas restricciones de circulación. Ahora, cuando uno adopta restricciones de circulación, eso afecta al funcionamiento de la economía, porque la economía está preparada para trabajar con circulación de bienes, circulación de personas. De modo que definimos dos principios más para poder contener esa situación. El número 2 fue: hay que proteger las capacidades productivas de la economía, el saber hacer, proteger al trabajo, proteger la producción. Y el tercero fue: hay que proteger a los sectores que ingresan en situación de mayor vulnerabilidad por la situación de pandemia. Y todo esto había que hacerlo en un contexto muy difícil, porque era un contexto en el cual Argentina ya tenía una crisis macroeconómica, la que comenzó en abril del 2018. ¿Qué quería decir esto para nosotros a la hora de definir las políticas públicas? Básicamente que el crédito era escasísimo. Casi no había crédito. En la Argentina el crédito se rifó en 2 años, entre abril del 2016 y abril del 2018. Y además no había crédito en pesos, que fue lo que nosotros fuimos reconstruyendo por lo que fue el default de la deuda pública en pesos en el año 2019. En ese contexto de restricciones tan fuertes, lo que hicimos fue definir prioridades y atacar cada uno de estos problemas de una forma que permitió que el país pudiese efectivamente preservar sus capacidades productivas.